9 de la mañana, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 136 de Cómo Cincelar. Vamos a volver a hablar de innovación. Hoy comenzamos con una serie, así que si quieren saber de qué, quédense ahí. Vuelvo un poquito a las bases de lo que teníamos, podríamos decir, un poco abandonado. Venimos hablando del relacionamiento, de la innovación, con la comunicación, con el cliente, con el mecanismo y la dinámica en el cual ese proceso se vuelve algo positivo para quien está agregando valor, propiamente hablando, propiamente dicho. Pero hace rato que no hablamos técnicamente de la innovación. Y hoy lo que quiero hacer es un repaso por un mapa del camino de la innovación. Es un mapa que está construido por mí. Es una de las pocas cosas originales que van a ver en este podcast. Lo vamos a repasar primero y después vamos a ir... Lo vamos a repasar primero y después vamos en la serie, en el resto de la serie, vamos a tocar un poco los caminos por separado. Obviamente el contenido que les voy a mostrar no es contenido completamente original, pero sí es contenido que yo he sintetizado a partir de leer a Fernando Flores, a Juan Carlos Lucas, a maestros míos, a Varela y demás, ¿no? Maestros míos que me llegan a partir del trabajo de Juan Carlos, con quien he tenido el placer de trabajar. Voy a dejar un link al blog de Juan Carlos acá porque me doy cuenta que nunca lo copié. Así que nada, bueno, eso, nada más. Pero bueno, vamos a hacer un poco por el recorrido. Vamos a hacer un poco un recorrido por el mapa de la innovación. Primer punto. La innovación siempre tiene una fuente. Vamos a hablar de esto en específico en la serie. Pero no hay innovación sin una fuente de la innovación, ¿sí? En la definición de innovación, la palabra fuente aparece. Todos los innovadores, que en realidad son todos los seres humanos, porque innovar es una competencia humana, encuentran en algún lugar una fuente de innovación. Y básicamente, frente a esa fuente de innovación, hay tres cosas que se pueden hacer. Lo primero es no escucharla. Cuando yo no escucho la fuente de innovación, esa fuente de innovación se va a una vía muerta. La sensibilidad, el trabajo blando, la habilidad del innovador para agregar valor tiene que ver con no ser sordo a las fuentes de innovación. Yo puedo no ser sordo y sin embargo entrar en una especie de proceso de negación. ¿Sí? Y cuando entro dentro de ese proceso de negación, invisibilizo esa fuente de innovación. Esto tiene una consecuencia muy específica que vamos a ver en los próximos capítulos. Pero vamos a decirlo así, yo puedo ver la fuente, puedo sentirla, puedo escucharla y así todo decir, no es para tanto. No es para tanto. ¿Para qué me voy a hacer cargo? No es para tanto. O sea, siempre fue así. Entonces, en esa actitud de ignorar la fuente que yo ya vi, sentí, escuché, olí, en realidad la estoy invisibilizando. Y luego está el camino, digamos, que hacen los innovadores cuando cuando escuchan, cuando ven, cuando sienten una fuente, que es el camino del rediseño. Ahora bien, la vía muerta no tiene ninguna otra continuación que el tiempo. Cuando las personas, los que se exponen frente a la fuente de la innovación, no la escuchan, hay que dejar pasar el tiempo hasta que llegue uno que la escuche. O sea, en este caso, la fuente más tiempo siempre da innovación. Lo que pasa es que el tema es cuánto tiempo, ¿sí? Cuando hay un montón de gente que pasa por ahí enfrente o está expuesta a la fuente de innovación y no le da mucho artículo, bueno, hay que esperar más tiempo. En el camino de la invisibilización, que normalmente tiene que ver con este proceso de, vamos a decir, negación, lo que queda es inacción, o sea, nadie hace nada, ¿no? Porque básicamente yo estoy diciendo que esto no es un problema. Y como consecuencia, típicamente e inevitablemente aparecen pérdidas. Pérdidas que son
económicas. ¿Sí? En el rediseño hay 3 formas de encarar ese proceso de rediseño. Y como vamos a hacer 3 episodios más de esto, no me voy a meter mucho en detalle, pero básicamente el rediseño puede tener 3 caras. La primera de ellas es tomar esa fuente de innovación, decidir hacer algo al respecto. Sé que esto está siendo muy teórico, pero en los próximos capítulos vamos a ver con ejemplos. Es tomar la fuente de innovación, decir, bueno, yo voy a hacer algo al respecto, voy a rediseñar esta situación. Fantástico. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, lo puedo hacer de una de 3 maneras. Puedo tomar herramientas que ya tengo de otro lado y ponerlas al beneficio de esta nueva situación. Puedo reconfigurar la cuestión. Me decidí que voy a decir los ejemplos al final porque si no nos volvemos muy abstractos y muy técnicos. O puedo tomar know-how de un espacio muy diferente al donde yo estoy, traerlo hasta mi casa e implementar la solución de ese espacio de know-how en mi casa. Entonces acá sería más o menos así. Estoy adentro del auto, ¿sí? Y tengo calor. Entonces puedo abrir las ventanillas. Eso no sería innovar porque, digamos, por definición el auto tiene ventanillas. Ahora, tranquilamente yo podría decir, en el supermercado hay aire acondicionado. ¿No habrá manera de meter el aire acondicionado dentro del auto? Y ahí estoy articulando el auto que ya está, el aire acondicionado que ya existe, y estoy pensando alguna manera de unir esos 2 mundos. Estoy articulando las 2 cosas. En el proceso de reconfiguración no voy por ese lado. En el proceso de reconfiguración digo, bueno, ¿cómo me libro del calor? Ok, podríamos, por ejemplo, manejar solamente en Siberia y no tenemos calor. Podríamos, por ejemplo, plantear un auto que no esté en condiciones de hacinamiento. ¿Y cómo hacemos con la atmósfera controlada? Bueno, estoy reconfigurando, estoy cambiando las reglas mediante las cuales mido este proceso que me dio la fuente en un principio, que es que me da calor. Estoy reconfigurando, estoy tomando competencias, capacidades que están lejos de mi conocimiento, ¿sí? Quizás son marginales, y las estoy poniendo para solucionar mi problema de calor adentro del auto. O puedo hacer algo de apropiación cruzada que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, no sé, en las minas que están muy en lo profundo, ¿cómo hacen para refrescarse? Y bueno, mirá, en las minas tienen un sistema de refrigeración corporal que tiene que ver con el uniforme, se mojan un poquito y eso por ahí yo lo puedo traer y solucionar la cuestión de que tengo calor dentro del auto. Son caminos diferentes de rediseño. Son caminos intelectuales diferentes de rediseño y cada uno tiene una consecuencia particular. Pero ninguno se da, y acá vamos a comenzar con este camino operativo o práctico, si se quiere, de la innovación, que tiene que ver con, tengo que invertir. No hay manera en que estos rediseños se den si yo no invierto. A veces esa inversión puede tener que ver con mi tiempo, a veces esa inversión puede tener que ver con algún recurso que es escaso. No sé, necesito por ejemplo tungsteno, esto es tungsteno. No hay mucho tungsteno en el mundo. Entonces, si yo no invierto, básicamente, no consigo que ese rediseño termine conformándose en algo, en un proceso, en un know-how, en una herramienta, en un objeto. Mediante el camino de la articulación típicamente producimos innovaciones incrementales. Mediante el camino de la reconfiguración se produce innovación radical y mediante el camino de la apropiación cruzada se da lo que se conoce como polinización cruzada. Este es el mapa. Hay distintos caminos posibles en este mapa y lo que vamos a hacer en los próximos capítulos va a ser recorrer esos caminos diferentes hablando un poco de cuáles son las características técnicas, operativas y por qué no sociales de cada uno de esos procesos, además de cómo podríamos hacer para saltar de uno a otro. Queda planteado este tema. Lamentablemente quien quiera tener una visión más general de esto va a tener que volver a este capítulo si lo quiere ver. Si lo quiere entender. Y en los próximos vamos a hablar, sobre todo vamos a hablar del camino que en este caso es fuente, rediseño, reconfiguración, inversión, innovación radical, porque es el camino más interesante, el más desconocido,
y el que más llama la atención de emprendedores, inversores, managers, dueños de empresas, etc. Así que ahí está. Desde el mapa, la próxima vez vamos a ver cómo se recorre ese mapa. Así que nada, espero sus comentarios, espero sus emails. Díganme si quieren que utilice algún ejemplo que me manden ustedes. Por acá me quedo. Y nos vemos por acá. El próximo. Ah, perdón. Suscríbanse, hagan clic ahí abajo. Redes sociales, me siguen y todo eso. Ahora sí. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Chao.